Muy buenas noches, estimada audiencia. Reciban un cordial saludo. El tema que vamos a abordar es el cambios en el diagnóstico de los trastornos de la conducta alimentaria en el DSM-5. A continuación, nuestro panelista Vinicio nos hablará del tema. Muchas gracias, buenas noches con todos, qué gusto estar con ustedes. Y bueno, vamos a empezar por conocer qué son los trastornos de la conducta alimentaria. Los trastornos de la conducta alimentaria, en siglas TCA, constituyen un grupo de trastornos mentales caracterizados por una conducta alterada ante la ingesta alimentaria. Ingesta, lo que comúnmente conocemos, ¿no es cierto?, es el consumir la alimentación y o la aparición de comportamientos encaminados a controlar el peso. Se caracterizan por la insatisfacción de la percepción de la imagen corporal, miedo a engordar y pensamiento obsesivo con la alimentación. Entonces, son ciertas circunstancias, percepciones que tiene la persona, ¿no es cierto?, que terminan generando este tipo de trastornos. Las dos variantes más conocidas son la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa, ¿no es cierto? La anorexia, esa situación de evitar, ¿no es cierto?, el consumir, el alimentarse, el comer, ¿no es cierto? Y la bulimia nerviosa, que es en esa situación vuelta de no tener un control sobre la alimentación. Con frecuencia coexisten con otras enfermedades como la depresión, el abuso de sustancias o los trastornos de ansiedad. Estos trastornos tienen un origen multifactorial, o sea, tienen varias causas. No podemos definir exactamente una, sino que pueden ser producidos inclusive por ciertas enfermedades que ya tiene la persona y que se ven maximizadas con este tipo de trastornos. Entonces, así tenemos, ¿no es cierto? Dice, estos trastornos tienen un origen multifactorial, dado que surgen de la interacción de factores psicológicos, físicos, sociales y culturales. O sea, tiene una gran amplia posibilidad porque generan campos muy gigantes, ¿cierto? Tienen que estar relacionados con la situación psicológica, una situación física, también, aunque no está establecido aquí, una situación fisiológica, ¿no es cierto? El comportamiento de ciertos órganos. La anorexia nerviosa y bulimia nerviosa muestran una gran variabilidad en su presentación y en su gravedad, lo que van a condicionar diferentes consideraciones terapéuticas y la individualización del tratamiento. Es tan grave esta situación que la percepción que tienen las personas se distorsiona de la realidad. Entonces, si bien es cierto, el entorno externo puede estar viendo una realidad que se le hace diferente a quien ya está padeciendo la enfermedad. O sea, si se ve en el espejo, una persona puede verse gorda, aunque la realidad es que posiblemente esté muy delgada o inclusive lo que comúnmente se conoce en los huesos, pero su percepción es que sigue sintiendo y viéndose gorda porque tiene ya una afectación. ¿Qué cambios se realizaron en el diagnóstico de los trastornos alimenticios en el DSM-5, ¿no es cierto?, en relación al anterior? A nivel general, uno de los cambios muy relevantes en la nueva versión del DSM-5 es eliminar la concepción de trastornos de la infancia y de la adolescencia, por lo que los trastornos de pica, rumiación y de la ingestación y de la ingestión alimentaria de la infancia o la niñez se integran con la anorexia nerviosa, bulimia nerviosa y el trastorno de atracones. Esto implicó un cambio de nominación y definición. La nueva definición integra una concepción más amplia de los trastornos alimentarios, como lo que estábamos entendiendo hace rato, ¿no es cierto? Que la causalidad es multifactorial, ¿no es cierto? Entonces, esto tiene que tomarse en consideración y en este nuevo DM5 ya se incorpora eso. Dice, la nueva definición integra una concepción más amplia de los trastornos alimentarios que incluye la posibilidad de alteraciones, no solo en el comportamiento alimentario, sino en la absorción de los alimentos. Porque hay que entender también es de qué forma es el cuerpo recibe, ¿no es cierto?, a estos alimentos. Contemplando áreas de deterioro significativo, ampliando el espectro del diagnóstico a cualquier edad. Esto también es importante, ¿no? Porque básicamente se había determinado una situación como en la etapa de la adolescencia, como el disparador de esto. Pero ahora, con la situación de que puede y ha aparecido casos a edades muy tempranas, entonces ahora ya no está definido o enfocado a una determinada edad, sino que es a cualquier edad.
Otro cambio también importante se refiere a los antes llamados trastornos de la conducta alimentaria no especificados, ahora en el de DSM-5 denominados otro trastorno de la conducta alimentaria o de la ingesta de alimentos especificado, donde se indica específicamente el criterio que falta para cumplir con todo el cuadro clínico de uno de los trastornos alimentarios y se incluyen ejemplos como anorexia nerviosa, trastorno por purgas, etc. Básicamente, ¿qué es lo que está apareciendo en el DSM-5? ¿No es cierto? Una ampliación, que es correcto con las nuevas investigaciones, con una nueva realidad, eh, inclusive con una situación social que cambia, ¿no es cierto? Porque antes, básicamente, lo que se refiere específicamente en lo que se al género femenino, ¿no es cierto? Era la adolescencia lo que disparaba esa situación de una visualización o una estigmatización del cuerpo, ¿no? Pero ahora hemos visto que no solo que ya aparece también el género masculino porque comienza con el tema de los metrosexuales, del cuidado del cuerpo, que viene más bien de una implicación de una situación social, ¿no es cierto? Pero el problema más es que ha comenzado a aparecer a edades tempranas. Entonces, por esa razón, ¿no es cierto? Este de SM5 comienza a tener esa amplitud que permita un mejor diagnóstico. También se agrega una categoría de otro trastorno de la conducta alimentaria o de la ingesta de alimentos no especificados. Esta nueva agrupación de los trastornos alimentarios genera interesantes preguntas, así como un amplio campo de investigación. Lo que estamos diciendo, ¿cierto? Tratamos de ampliar al haber nuevas variables, la investigación tiene que avanzar para tener un enfoque más holístico, más general, que trate de englobar todos los múltiples factores que pueden ocasionar esta situación. Por ejemplo, en cuanto a su pertinencia, diagnósticos y prevalencia. Para finalizar, esta nueva versión del DSM-5 agrega datos a referir por el clínico en todos los trastornos, tales del caso de la remisión y para la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa y trastornos de atracones, además de indicar el nivel de gravedad. Entonces, básicamente hemos tratado, ¿no es cierto?, dentro de la brevedad posible, haber sintetizado. Sin más, ha sido un gusto y doy paso a la compañera María para que nos termine de desarrollar el tema. Por favor, María, si activa el micrófono, no le estamos escuchando. Gracias. Muy buenas noches con todos. A continuación, analizaremos los cambios más relevantes, tratando de sintetizar los mismos para una mayor comprensión. El primer cambio relevante tenemos en el nombre y en la definición de los trastornos alimentarios. Antes se llamaban trastornos de la conducta alimentaria, que se caracterizaban por graves alteraciones de la conducta alimentaria. En cambio, en el DSM-5, el nombre cambió a trastornos alimentarios y de la ingesta de alimentos, que son una alteración persistente en la alimentación o en el comportamiento relacionado con la alimentación que lleva a una alteración en el consumo o en la absorción de los alimentos y que causa un deterioro significativo de la salud física o del funcionamiento psicosocial. Cambios en el DSM de los criterios del diagnóstico de rumiación y el DSM-5 respecto al DSM-4. También tenemos otro cambio importante en los que antes llamados trastornos de la conducta alimentaria no especificados en el DSM-5 aparecen como otro trastorno de la conducta alimentaria o de la ingesta de alimentos especificados, considerando que se debe señalar qué criterios no se cumplen. Esta área será importante en la investigación clínica, quienes de acuerdo a los hallazgos señalarán su pertinencia. Otro de los cambios dentro del DSM-5 tenemos en que la estructura de los trastornos alimentarios cambia. Desaparecen los trastornos de la infancia y de la adolescencia, creando un solo espectro, lo cual permite hacer el diagnóstico de cualquiera de ellos, en cualquier edad. Además, se pide al clínico realizar especificaciones de gravedad y remisión, lo cual complementará la información de los casos. Dados los cambios en la estructura, la definición de los trastornos alimentarios se amplía. Ahora su concepción añade a la conducta alimentaria los problemas en la absorción de los alimentos, además de explicitar áreas de deterioro. Esto trae sin lugar a dudas consideraciones de mayor número de conductas patológicas en cuanto al comportamiento alimentario.
Los antes llamados trastornos de la infancia se modifican en cuanto a su edad de diagnóstico. Pica y rumiación no sufren grandes cambios, no así el trastorno de evitación, restricción de la ingesta de alimentos, que añade características de las conductas anómalas y de sus consecuencias en el ámbito físico y psicosocial. En el caso de los antes llamados trastornos de la conducta alimentaria de la adolescencia, se incluye el trastorno de atracones, con criterios muy similares al DSM-4. Solo se precisa el criterio de duración y frecuencia del atracón, lo cual le quita su categoría de trastorno en investigación para tener una mayor relevancia semejante a la anorexia o la bulimia nerviosa. En el caso de la bulimia, se quita la especificación de los subtipos. No obstante, se incluye a la antes llamada bulimia no purgativa, debido a que se siguen considerando las conductas compensatorias no purgativas, por lo cual el ejercicio y restricción alimentaria siguen siendo consideradas. La anorexia nerviosa es donde observamos mayores cambios en el diagnóstico en cuanto a solo hablar del bajo peso corporal y de la eliminación de la amenorrea como criterio diagnóstico. El tiempo del padecimiento que era antes. Compañero Vinicio, siga, por favor. Gracias, María. Bueno, en conclusión, podemos observar importantes cambios en el DSM-5 en su concepción como en el tiempo de inicio, por ende en su definición. Considera la conducta alimentaria y añade los problemas en la absorción de los alimentos, además de explicitar áreas de deterioro, en particular los trastornos de la evitación, restricción de alimentos y anorexia nerviosa son los mayores cambios que presentan en este DSM-5. Entonces, sin más, agradecer a toda la participación y esperar que esto nos sirva a todos en el desarrollo y en haber aclarado los cambios que se ha hecho en el DSM-5. Sin más, muchas gracias a todos y les agradezco por la participación. Buenas noches. Buenas noches, gracias.